La ciudad de Salvador, allá por 2012, bullía bajo un sol que parecía querer cocer el alma, pero para Lia, de 8 años y con una mente que operaba en frecuencias que pocos podían sintonizar. El calor era solo un detalle. Pasaba sus días inmersa en un universo privado de silbidos y zumbidos, donde radios viejas y olvidadas cobraban nueva vida bajo sus ágiles dedos. Su refugio era un cuaderno desgastado, con la tapa descascarada, cuyas páginas amarillentas eran un laberinto de circuitos dibujados a mano, notas sobre algoritmos cuyos nombres apenas conocía, pero cuya esencia entendía como si leyera en su propia lengua materna. La vida de Lia era sencilla, entretejida en la rutina de su madre. Una mujer fuerte y silenciosa que soportaba el peso del mantenimiento de la casa con el sudor de su trabajo como limpiadora. Y fue en este contexto que lo extraordinario comenzó a tomar forma. Ese día en particular, un martes sofocante, Lia acompañaba una vez más a su madre al trabajo. El destino. Era el imponente edificio de espejos de Vision Technologies, un gigante de vidrio y acero que parecía tragarse el cielo de Salvador. Para la mayoría, era solo un rascacielos corporativo, pero para Lia era un campo de juego de posibilidades. Un lugar donde la tecnología vivía y respiraba. Se movía por los impecables pasillos, una sombra diminuta y curiosa, casi imperceptible. La invisibilidad era, para ella, una especie de superpoder, una capa que le permitía observar, aprender y existir en espacios donde su presencia era, como mínimo, inusual. Esta libertad de observación, sin la presión de las miradas, fue lo que le permitió desentrañar los secretos de las máquinas y los códigos que tanto la fascinaban. Lia, sin embargo, no estaba allí solo para observar a la gente con trajes caros ajetreados, ni los monitores gigantes que mostraban información. Sus pequeños intensos ojos se sentían atraídos por los racks de servidores, la maraña de cables que parecían venas en un organismo complejo y el zumbido constante de los equipos. Ella, que veía el mundo a través de la lente de la lógica y los patrones, sentía la energía del lugar como si cada máquina susurrara secretos que solo ella podía descifrar. Su madre, acostumbrada a la quietud y a la asombrosa capacidad de Lia para mimetizarse con el entorno, le permitía explorar siempre y cuando no interfiriera. Era una danza silenciosa entre ellas. Su madre desempolvaba el mundo visible mientras Lia desentrañaba los misterios del mundo digital, cada una a su manera contribuyendo al mantenimiento del orden. De repente, la sinfonía de zumbidos y clics que llenaba los pasillos empezó a flaquear. Un silencio denso e inquietante llenó la sala, seguido de una conmoción creciente. Los monitores se apagaron, las luces parpadearon erráticamente y el silencioso murmullo de voces dio paso a un coro de gritos de pánico y desesperación. Lia sintió el cambio en el aire como un repentino apagón en un caluroso día de verano. Los ingenieros y ejecutivos que antes se habían mostrado tan confiados y ocupados ahora corrían de un lado a otro, con el rostro desencajado por la confusión y la frustración. Esto era un ciberataque. Un golpe tremendo que había paralizado por completo a Vision Technologies, el gigante otrora inquebrantable ahora de rodillas. Se había desatado el caos. Las pantallas de ordenador, antes vibrantes con gráficos y código, ahora mostraban mensajes de error crípticos o simplemente nada. Los ingenieros, figuras que Lia había visto como magos de la tecnología, parecían haber perdido su magia. Se apiñaban en salas de conferencias, señalando pantallas proyectadas que solo mostraban conexión fallida y repitiendo términos técnicos que, para Lia, sonaban a excusas. Pero ella, con su aguda intuición, detectó un patrón, una disonancia en el ambiente digital que pasó desapercibida para los adultos obsesionados con encontrar soluciones a gran escala sin centrarse en la raíz del problema que ya se estaba extendiendo. Lia se acercó a uno de los grupos, con sus pequeños hombros casi perdidos entre las piernas de los hombres altos y ansiosos. Escuchó, absorbiendo cada palabra, cada frustración. Era como si estuviera escuchando una orquesta desafinada. De alguna manera, supiera qué instrumento desafinaba.
Mientras hablaban de firewalls caídos y servidores comprometidos, la mente de Leah vio algo más, un fallo más sutil, una pequeña fuga que se estaba convirtiendo en una inundación. Se dio cuenta de que su enfoque era como el de un cirujano que intenta detener una hemorragia con una curita sin comprender la causa de la herida. No estaban haciendo las preguntas correctas. Con el coraje que solo la convicción pura puede dar, Leah se aclaró la garganta, intentando llamar la atención de uno de los ingenieros que parecía más desorientado. No es un ataque de fuerza bruta, susurró con su voz infantil casi ahogada por el bullicio. Es un bucle de desbordamiento de enchufe. Los están engañando. El hombre, un hombre de barba rala y gafas torcidas, la miró como si una criatura de otro planeta hubiera brotado de la Tierra. Una risita se extendió entre los demás empleados. La idea de que una niña, la hija de la señora de la limpieza, con sus trenzas despeinadas y un cuaderno destrozado en las manos, ofreciera una solución técnica a un problema que los titanes Virion no podían resolver era demasiado absurda para la mayoría. Fue entonces cuando Elias, un joven becario de rostro cansado y cabello despeinado, que estaba de pie un poco apartado, escuchó las palabras de Leah. Tenía una mirada curiosa y soñadora, distinta a la urgencia febril de los demás. Elias, que pasaba las noches en foros de programación y soñaba con convertirse en un gran desarrollador, captó la rareza de las palabras de Leah y contra la corriente de burla intervino. Espera, dijo, levantando la mano. Dijo bucle de desbordamiento de Sakat, eso tiene sentido, de alguna manera. Su lógica, incluso viniendo de una niña, tiene una coherencia que me llama la atención. Se volvió hacia Leah con los ojos muy abiertos y preguntó, ¿cómo lo sabes? ¿Habías visto algo así antes? Leah, con la naturalidad de quien comparte un viejo secreto, explicó que pasaba horas consultando tutoriales poco conocidos en Internet, descifrando códigos fuente abiertos y, lo más importante, reviviendo dispositivos electrónicos que creía muertos. Tenía una colección de celulares viejos, tabletas rotas, incluso un router que había tirado, y cada uno se convirtió en un maestro silencioso en sus primeras horas de la mañana. Para ella, las noches no eran para dormir, sino para explorar el núcleo de las máquinas, comprender sus lenguajes internos y descubrir cómo se comunicaban, o cómo no. No leía manuales, leía el equipo en sí, sentía sus latidos y, con la paciencia de un artesano, lo devolvía a la vida. Elias, al ver el brillo en los ojos de la chica y la convicción en su voz, sintió un escalofrío. Sabía que estaba ante algo excepcional, algo que la academia y las empresas, con sus métricas y diplomas, rara vez lograban ver. Había una chispa de genialidad en esas palabras, una comprensión que trascendía el conocimiento formal. Él, que tantas veces se había sentido como pez fuera del agua en el entorno corporativo, reconoció la suya en la invisibilidad de Leah. Ignorando las miradas desdeñosas de los demás, Elias señaló una terminal vacía y dijo, ¿puedes mostrarme qué estás viendo? El sistema está abierto aquí, pero nadie puede pasar de la pantalla de inicio de sesión. Leah no lo dudó. Con la gracia de una bailarina en un salón de baile familiar, se sentó en una silla demasiado grande para ella. Con los pies apenas tocando el suelo, sus dedos, pequeños pero firmes, flotaban sobre el teclado, escribiendo comandos que parecían surgir de su memoria muscular como si el código fuera una extensión de sus propios pensamientos. La pantalla, previamente congelada, comenzó a mostrar líneas de texto verde y blanco, desplazándose a una velocidad vertiginosa. Navegó por el sistema corrupto con asombrosa familiaridad, una coreografía de lógica e intuición que dejó a Elias sin palabras y a los demás, por un breve instante, en silencio. Mientras Leah continuaba, una verdad escalofriante comenzó a emerger. No se trataba de un ataque de fuerza bruta genérico, ni de un intento mundano de derribar el sistema con miles de intentos de contraseña. Era algo mucho más personal, elegante e insidioso. El código era un tapiz complejo con patrones que Leah reconocía casi telepáticamente.
Era la firma de alguien que había recorrido un camino similar al suyo. Un genio autodidacta invisible que quizás nunca tuvo su oportunidad y, por lo tanto, había elegido la destrucción antes que el descubrimiento. Había tristeza, casi melancolía, en la forma en que Leah leía las líneas, como si estuviera viendo un reflejo distorsionado de un futuro que ella misma podría haber vivido. La capacidad de Leah para leer el sistema no era solo técnica, era casi empática. No solo veía líneas de código, sino una narrativa, una historia detrás de cada comando, cada laguna. Era como si estuviera sentada frente a un libro, descifrando no solo las palabras, sino también las intenciones del autor. El ataque no fue aleatorio, fue un arrebato codificado, un grito de alguien que sabía exactamente dónde presionar para hacer sangrar al gigante. Esta profunda comprensión, esta conexión casi mística con la máquina, le permitió desentrañar las capas del ataque una a una, desentrañando la compleja trama que nadie más podía ver, como una maraña de hilos que solo ella podía desenredar. Mientras Leah trabajaba, el bullicio de la sala se apagó, reemplazado por un silencio tenso y una creciente curiosidad. El mismísimo Marques Vale, director ejecutivo de Virion Technologies, un hombre imponente con una vista excepcional y fama de no tolerar la ineficiencia, se había acercado. Él, quien ese mismo día había ordenado a seguridad que retirara a la niña, ahora observaba, escéptico pero fascinado. Su incredulidad inicial, combinada con la desesperación de la situación, dio paso a una punzada de fascinación. La idea de que esta niña, allí en su vestíbulo, pudiera estar haciendo algo que sus ingenieros más caros no podían, era a la vez humilde y fascinante. Marques, un hombre que había construido su imperio evaluando a la gente por sus currículums y credenciales, se veía obligado a enfrentarse a su propio pasado. En su juventud había sido un talento innato, forjado en la calle, no en universidades prestigiosas, pero el éxito y el poder lo habían transformado, haciéndole olvidar que el genio suele nacer de orígenes humildes, lejos de los focos. La escena ante él, la hija de la señora de la limpieza, descubriendo lo imposible, era un reflejo incómodo de en quién se había convertido y de quién había sido. Fue una bofetada. Cada comando que Leah tecleaba era un paso adelante en la recuperación del sistema y un paso más profundo en la mente de Marques. Podía ver que Leah no actuaba por reconocimiento ni dinero. No había arrogancia ni búsqueda de protagonismo en sus acciones. Simplemente había pura pasión por resolver el problema, por desentrañar el rompecabezas, por poner las piezas en su lugar. Era un altruismo puro y desinteresado que rara vez veía en el mundo corporativo. Esta chica, sin títulos ni títulos, tenía una inteligencia e integridad que superaban a todo. Su equipo, y él estaba allí presenciando su genio puro y auténtico. El tiempo parecía detenerse en el aula de tecnologías Virion. Cada clic que Leah hacía en el teclado era como una ficha de dominó que caía, impulsando el sistema hacia adelante. El ambiente estaba cargado de expectación y todas las miradas estaban fijas en la chica, quien, ajena al alboroto, continuaba su trabajo con una concentración casi zen. Elias, a su lado, servía de escudo silencioso, alejando a cualquiera que se acercara demasiado, asegurándose de que el flujo de Leah no se interrumpiera. Él veía en ella la prueba viviente de que la pasión y la curiosidad eran las verdaderas fuentes del conocimiento, mucho más allá de lo que cualquier aula podía ofrecer. Ella era la personificación de todo lo que él creía sobre el talento innato. De repente, un sonido. No era una alarma ni un mensaje de error, sino un suave pitido, seguido de una sucesión de luces verdes que se encendieron en los paneles de control. Una a una, las pantallas de las computadoras volvieron a la vida, mostrando los logotipos de Virion Technologies. Los datos volvieron a fluir. Los colores volvieron a los monitores. Fue como si se hubiera liberado un respiro colectivo en la sala. El sistema había vuelto. Virion, que minutos antes parecía un cuerpo inerte, volvía a latir. El pánico desapareció, dando paso a una euforia contenida pero palpable.
La gente se miró con incredulidad y sus miradas se posaron en la pequeña figura sentada frente a la terminal. Marques Vale, quien había estado conteniendo la respiración durante los últimos minutos, sintió un inmenso alivio, mezclado con una profunda vergüenza y admiración. La humillación de haber sido salvado por una niña quedó eclipsada por la claridad de una revelación. Había pasado años construyendo una empresa que valoraba las credenciales y los títulos, pero el verdadero genio se había manifestado donde menos lo esperaba, en la chica que se movía en las sombras de sus propios pasillos, la hija de la mujer que limpiaba sus oficinas. Un talento innato e innegable. Fue como si le hubieran levantado un velo, revelando una realidad mucho más rica y compleja de lo que jamás había imaginado. Se acercó a Lia, quien se giraba en su silla con una leve sonrisa de satisfacción en los labios. No hubo poses ni búsqueda de aplausos, solo la satisfacción de un rompecabezas resuelto. Marques, con la voz ronca por la emoción, le dio las gracias. No fue un agradecimiento formal, sino algo que le salió del alma. Hizo una ligera reverencia, algo inaudito para el director ejecutivo de Virion Technologies, y prometió que no lo olvidaría. En ese momento, Marques vio no solo a una niña, sino la encarnación de una nueva era. Un vívido recordatorio de que el talento no elige un apellido ni un diploma, sino pasión y curiosidad. Lo que sucedió después en Virion Technologies no fue un gran espectáculo, sino una transformación silenciosa y profunda, como el cambio de estaciones. Marques Vale, el director ejecutivo, que antes solo veía números y currículums, renovó por completo la política de prácticas de la empresa. Creó una beca para mentes brillantes e invisibles como la de Lia. Un programa para sacar a la luz el talento y darles la oportunidad de brillar, sin importar su procedencia ni sus credenciales. Fue una revolución silenciosa dentro de la corporación, y todo gracias a una niña de 8 años. Para Lia, la vida en Virion había cambiado, pero su esencia seguía siendo la misma. Ya no era una excepción, sino una parte integral del equipo, aunque con sus propias reglas. Marques estableció un programa de mentoría para ella, donde Lia se convirtió en su guía principal, compartiendo sus conocimientos y aprendizajes tanto como enseñaba. Lia continuó asistiendo a Virion, no como la hija de la escurridiza señora de la limpieza, sino como una joven prodigio. Sus dibujos de circuitos en su desgastado cuaderno ahora se tomaban en serio y sus preguntas, antes ignoradas, eran escuchadas con atención y respeto. Y en un homenaje que solo quienes vivieron ese día comprenderían, el poderoso cortafuegos interno de Virion Technologies, el escudo digital que protegía a la empresa, fue renombrado discretamente. No por Marques ni por ninguna figura pública, sino en un gesto que reflejaba la simplicidad y la profundidad de aquel día. La nueva barrera protectora se llamó ahora Elia Protege, un sutil y cariñoso homenaje a la chica que, con su intuición y genio, salvó el imperio y redefinió el verdadero talento. Era un recordatorio diario de que el genio a menudo florece en los lugares más inesperados y en completo silencio. Lia nunca buscó la fama ni el reconocimiento, su recompensa fue el descubrimiento mismo. La emoción de resolver un problema. Ese día en Virion no se trató solo de superar un ciberataque, sino de demostrar que la verdadera fuerza no reside en títulos ni puestos, sino en la pasión, la curiosidad y la capacidad de ver lo que otros no ven. Su historia se ha convertido en una leyenda que se susurra en los pasillos de la empresa, un recordatorio constante de que el talento no tiene edad ni precio y que las mayores transformaciones surgen de donde menos se las espera. De corazones puros y mentes brillantes que actúan con amor por lo que hacen.